Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la 21ª clase de Escuela Dominical del año. 21 clases este año, chicos, y 62 si contamos las que venimos dando del año pasado. Qué gran alegría es para nosotros poder compartir con vos la palabra de Dios y sobre todo crecer juntos en la gracia y el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y como queremos seguir creciendo siempre, estamos aprendiendo este año la serie Conozcamos a Jesús. Y ya estamos llegando al final de la serie y los capítulos se ponen cada vez más emocionantes. Así que te invito a que podamos transitar estos últimos tiempos de la serie Conozcamos a Jesús bien juntitos y muy atentos. La semana pasada asistimos al juicio de Jesús. Vimos cómo fue condenado injustamente a través de engaños y mentiras, porque el Señor nunca había pecado. El Señor era intachable. Él siempre había ayudado a todas las personas que se le acercaron, había sanado muchos enfermos y hecho grandes maravillas. Pero los sacerdotes y fariseos, mediante engaños y mentiras, llevaron a Jesús ante Pilato y lograron que éste lo condenara a morir en la cruz. Para saber cómo continúa esta historia, ¿qué tenemos que hacer? Abrir la Biblia. Abrí tu Biblia en Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23 y Juan 19. Una terrible e injusta sentencia había caído sobre las espaldas del Maestro. Jesús había sido injustamente condenado a morir por crucifixión. La crucifixión era la peor de todas las muertes en el Imperio Romano. Era una forma tortuosa de morir. El condenado era obligado a cargar con los maderos sobre los que sería luego crucificado, atado sus brazos y sus pies, y luego clavaban en sus muñecas y sus pies clavos grandísimos que los atravesaban y padecían allí hasta morir asfixiados. El Señor Jesús no merecía morir en la cruz, no merecía ningún tipo de castigo porque Él no tenía ningún pecado, no había hecho nunca nada malo. Es más, en ese momento Él se encontraba tan golpeado, lo habían pegado con puños, lo habían azotado con látigos, le habían puesto la corona de espinas que penetraba en su piel y lo lastimaba. Su cuerpo se encontraba muy lastimado. Aún así, ataron un madero a sus espaldas para que él tuviera que cargar con eso. Luego llamaron a un señor que se llamaba Simón, que pasaba por ahí, venía de trabajar en el campo, y lo obligaron a llevar el madero con que sería crucificado nuestro Señor. Por supuesto que el Señor tenía poder para salir de todo esto, para poder salvarse de todo esto, pero Él estaba decidido a llegar hasta las últimas consecuencias. Él estaba decidido a llegar hasta el fin, por amor a toda la humanidad. Su muerte era necesaria. Primera de Pedro 1:19 nos explica que la sangre de Jesús, al ser sin mancha, es decir, sin pecado, era la única que podía rescatar a la humanidad. Es decir, que el Señor tenía que morir en la cruz si quería salvar al mundo. Su amor lo estaba llevando a sufrir un terrible sacrificio, pero Él deseaba hacerlo por vos y por mí. Cuando llegaron al Gólgota, o lugar de la calavera, que era el lugar donde iba a ser crucificado el Maestro, intentaron darle vino mezclado con mirra. Era una práctica que se utilizaba para que las personas estuvieran un poco adormecidas porque era demasiado el dolor que iban a sufrir. El Maestro no quiso tomar el vino con la mirra. Una vez que estuvo todo preparado, ataron al Señor Jesús al madero y atravesaron con clavos sus muñecas y sus pies. Y luego colocaron un cartel arriba de su cabeza en 3 lenguas, hebreo, griego y latín, que decía: Jesús, el Rey de los Judíos. Algunas personas lloraban al ver ese terrible dolor que estaba atravesando el Maestro. Pero la Biblia también nos cuenta que muchas personas se acercaban para burlarse de Jesús. Los fariseos, los sacerdotes y otras personas que no tenían temor de Dios se acercaban y le decían: mirá, vos que tanto predicabas y decías que eras hijo de Dios, bueno, que te salve Él.
Otras cosas que decían era, confío en Dios, que Dios le libre ahora. A otro salvó, que se salve él solito. También los sacerdotes y fariseos decían, si es el rey de los judíos, que baje de la cruz y creeremos en él. Cuando Jesús escuchaba todas estas cosas ahí en la cruz, no clamó por venganza, ni pidió que Dios interviniera para destruir a estas personas que se burlaban y lo escarnecían. Muy por el contrario, la Biblia nos cuenta que Él oró, sí, pero pidió, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Otras personas fueron crucificadas ese día. Jesús estaba a su derecha y a su izquierda con dos ladrones, con dos personas que habían roto la ley y que ahora merecían morir en la cruz. A diferencia de él, que nunca había pecado, estas personas sí habían hecho muchas cosas malas y la ley los había penado justamente. El primer ladrón le dijo a Jesús, ¡bah! ¿Así que no eras Dios? Sálvate y sálvanos a nosotros también. El segundo ladrón hizo callar al primero y le dijo, ¿ni siquiera la muerte tienes temor de Dios? Este hombre es un hombre justo, no como nosotros. Nosotros sí merecemos estar aquí. Hemos quebrantado la ley. Pero este hombre, ¿qué hizo? Y luego habló con Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le prometió que ese mismo día, al morir, iba a estar con él en el reino de Dios. El segundo ladrón fue perdonado porque creyó en Jesús. Las mujeres que lo habían seguido lloraban al pie de la cruz. También estaban otros de sus discípulos. Uno de los que estaba era Juan, el discípulo más joven. Jesús lo miró y le dijo, de ahora en adelante, encárgate de mi madre. Y desde ese día, Juan llevó a María, la mamá de Jesús, a vivir a su casa para cuidarla como si fuera su propia mamá. Aún en la cruz, Jesús no descuidó sus deberes como hijo mayor de María. Jesús había sido crucificado por la mañana. 3 horas llevaba ya agonizando. De repente, a la hora sexta, a las 12 del mediodía, una tremenda oscuridad se empezó a apoderar de todo el lugar. Tinieblas lo cubrieron todo durante 3 horas. El Señor Jesús estaba agonizando. Poco quedaba ya de vida en su cuerpo. En medio de las tinieblas, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las personas que escucharon hablar al Señor se burlaron porque no entendieron de qué estaba hablando. Incluso pensaron que estaba llamando a Elías por el idioma que utilizó para hablar. Pero en realidad el Señor Jesús en la cruz estaba hablando del peso del pecado. En ese momento en la cruz estaban los pecados de toda la humanidad pesando sobre su espalda, en soledad, solo, totalmente solo. Luego de esto, el Señor Jesús exclamó, consumado es, y entregó su espíritu. Había muerto. Sí, estaba muerto, porque la paga del pecado es muerte. No había otra forma de pagar por los pecados de la humanidad, si no era dando su vida en la cruz. Por eso el Señor decidió llegar hasta la cruz y entregó su espíritu, muriendo en la cruz del Calvario por todas las personas que quieran creer en Él y obtener la salvación de su alma, la vida eterna. Luego de que el Señor Jesús murió, algo muy extraño pasó. Las personas empezaron a moverse y los ruidos de piedras rompiéndose y rodando empezaron a escucharse. Un ruido estridente sonó, como si una tela gigante se hubiera roto. Era el velo del templo, que se había rasgado de arriba a abajo. ¿Qué significaba eso? Que ahora todos los que creíamos en Jesús podíamos entrar hasta la misma presencia de Dios a hablar con Él. Ya nunca más íbamos a depender de otra persona más que de Jesús para poder llegar a la presencia de Dios. Por eso que podemos orar, es por eso que podés hablar con Dios, porque fue Jesús el que por medio de la cruz estableció un puente entre Dios y nosotros. Y lo hizo Él. Ningún mérito fue nuestro. Pero qué bueno que el Señor Jesús
decidió hacer todo esto por amor. La Biblia también cuenta que ese día muertos resucitaron. Los muertos que estaban en las tumbas salieron de las tumbas. Las personas estaban asombradas, no sabían qué hacer. De repente volvió la luz. Todos estaban pero muy preocupados. Algunos empezaron a golpearse el pecho, pensando, ¿qué hicimos? El centurión, el jefe de los soldados que estaba al pie de la cruz, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Para comprobar que Jesús realmente estaba muerto, un soldado atravesó con una lanza su costado y vieron cómo de la herida resbalaba agua y sangre. Esto quería decir que el Señor estaba muerto. Rápidamente un hombre llamado José de Arimatea, que era discípulo de Jesús en secreto, por miedo, tomó la decisión de ir a hablar con Pilato. Y delante de todas las personas que estaban en ese lugar dijo, yo quiero hacerme cargo del cuerpo del Señor Jesús. Pilato otorgó el permiso a José de Arimatea de bajar el cuerpo. Él compró una sábana limpia y junto con Nicodemo y la ayuda de las mujeres que seguían a Jesús, prepararon el cuerpo y lo enterraron en una tumba nueva, en un huerto muy hermoso. La tumba era de José de Arimatea. Él la había comprado y decidió poner allí al Señor Jesús, que no tenía un lugar donde ser enterrado. Las mujeres estaban tan tristes. Era tan injusto lo que había pasado. Su Señor había sido todo amor y protección para los suyos. Él siempre se había fijado y cuidado de cada uno de ellos y había sido benevolente con todos los que se acercaban a Él. Es cierto, Él era muy firme y siempre hablaba la palabra de Dios. ¿Qué de malo podían verle a este hombre? Aún no entendían en todo su dolor las muchas veces que Jesús le había explicado que Él tenía que morir, porque era la única manera de limpiar los pecados de la humanidad. Desconsoladas, volvieron a sus casas, muy tristes, a pasar todo el sábado, que era día de reposo, un día en el que no se movían de sus casas. ¿Qué sería de ellas? ¿Qué harían los discípulos ahora que el Maestro no estaba con ellos? ¿Qué sería de todo lo que el Señor Jesús predicó? Seguramente estaban todos muy conmocionados, entristecidos, desesperados. Pronto entenderían por qué el Señor Jesús había hecho lo que hizo. Y pronto tendrían la sorpresa más hermosa de su vida. Pero ahora todo era tristeza y no podían ver cómo seguía la historia. Oramos. Amado Dios, cuántas gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, porque de otra manera jamás podríamos ser adoptados por el Padre. Jamás podríamos ser llamados hijos si tú no hubieras dado tu vida en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias porque lo hiciste por amor, y no hay un amor más grande que el que pone su vida por sus amigos, y tú lo hiciste, Señor. Sin importar qué tan buenos o malos hemos sido, porque todos somos pecadores, tú te sacrificaste por nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, y ayuda a cada persona de este mundo a escuchar tu palabra y a creer en ella con fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, esto ha sido todo por la clase de la semana. Una clase un poco triste, porque vemos cómo el peso del pecado siempre trae consecuencias. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Pero vos y yo sabemos que este no es el final de la historia, así que preparemos nuestros corazones para la clase que viene. Mientras tanto, toda esta semana dediquémonos a agradecer a Jesús por su sacrificio en la cruz. Porque gracias a que Él dio su vida en la cruz, nosotros podemos obtener el perdón de pecados y ser llamados hijos de Dios. Así que gracias al Señor Jesús, no estés triste, porque ya te digo que no es el final de la historia. Y si ya la conoces, acordate que dijimos que vamos a hacer un trato de no esperar hasta la semana que viene para descubrir de nuevo juntos
cómo siguen las lecciones de Conozcamos a Jesús. Yo te mando un beso gigante, te amo, como te digo siempre, te mando un abrazo de oso de esos que aprietan mucho y me despido hasta la clase que viene. Chao, chao.